Hermanos, mi deseo que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Y vamos a estar buscando el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Es un gozo estar con ustedes hoy compartiendo acá. Y vamos a estar buscando la epístola de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a estar hablando acerca del capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 11. Hebreos 12, del versículo 1 al versículo 11. Y vamos un poco que, aunque este género literario, porque vamos a estar hablando un poco para ponernos en contexto de lo que el pasaje nos enseña, aunque este es un discurso, en género literario de las epístolas generalmente es discurso, vamos a estar viendo muchas imágenes, así que les pido que estén atentos porque vamos a estar viendo muchas descripciones que necesitamos para entender también este pasaje. Algo que pudiéramos preguntarnos acerca de este pasaje es a quién está escrito. De hecho, el texto dice que es a los hebreos. Y realmente no tenemos una descripción o no sabemos a ciencia cierta a quién fue escrito esta porción o este libro. Y aunque no tenemos toda la certeza, no sabemos a quién fue escrito, sí sabemos que tenía un dominio de la cultura hebrea muy grande y que tenía mucho conocimiento de la cultura hebrea. De hecho, hay muchas citas del Antiguo Testamento en este libro. Y también parece ser que se escribió a judíos piadosos de este tiempo, por lo cual es tan apropiado que se llame el libro así, ¿no? A los hebreos. Algo que también sabemos de este libro es que ellos pasaron por una persecución muy grande. De hecho, cuando nosotros vamos al capítulo 10, versículo del 32 al 34, no lo vamos a leer simplemente para que usted tenga la idea. Está hablando acerca de la persecución que estos hermanos están pasando y todas las dificultades que ellos están pasando. Entonces, podemos en primer lugar tener certeza de que está escrito a unas personas que conocen mucho del Antiguo Testamento. Al parecer son judíos, por eso es apropiado el nombre a los hebreos, como decíamos, y que están pasando por una persecución. Y en buena parte el deseo de este libro es animarles en medio de esta persecución que estos hermanos están pasando. Pero pudiéramos preguntarnos también, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es el propósito central del libro de los Hebreos? Y el propósito central es exaltar a Cristo. Hace unos días estaba oyendo un mensaje de un conocido teólogo, Sproul, y este hombre decía que si a él lo pusieran preso y solamente pudiera llevarse, o lo aislaran y tuviera solamente llevarse un libro de la Biblia, dice que se llevaría el libro de los Hebreos, no Romanos, que es una disertación de teología y todo esto, no, él se llevaría el libro de los Hebreos, porque este libro es muy claro y tiene la imagen de Cristo, quizás la más bella de toda la Escritura, de todo también del Nuevo Testamento. Y desde que comenzamos a leer este libro, desde que comenzamos a leer el libro de Hebreos, nos empieza diciendo que Cristo es superior a los ángeles. De hecho, nos dice que también es superior a Moisés y también que es mayor y es superior a los sacrificios y al pacto. Entonces, está mostrando esto. De hecho, cuando vamos a Hebreos, y simplemente se los voy a leer, no tienen que buscarlo, cuando vamos a Hebreos capítulo 1, miren cómo comienza diciendo el libro, dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y es interesante porque nos está haciendo una descripción. Primero comienza diciendo que Dios ha hablado en otro tiempo a los padres a través de los profetas, pero Dios ahora ha hablado de una forma mucho más excelsa, mucho más hermosa, mucho más magnífica, y es a través de su Hijo. Y empieza a decir, y esto es muy, muy interesante, que Él es de la misma sustancia del Padre, dice el pasaje. Dice también que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el creador, pero también en su providencia es el que sustenta toda la creación. Está hablando evidentemente de Jesús. Y dice también que Él purificó nuestros pecados, pero además de eso, que se ha sentado a la diestra del Padre. Y por si fuera poco, el versículo 8 también de este capítulo 1 nos dice, hay una descripción aquí un poco extraña, donde el Padre, Dios Padre, le dice al Hijo:
Tu trono, oh Dios, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Y vemos al Padre diciéndole a Jesucristo que Él es Dios. Es decir, que Jesucristo es Dios. Y esto es maravilloso. Pero no solamente tenemos que entender sobre este pasaje, a quién se escribió o de qué se trata, sino también quién lo escribió. Y esto es otra incertidumbre más. Porque el libro de Hebreos, muchas personas dicen que se lo escribió el apóstol Pablo. De hecho, en la historia de la iglesia, los primeros años de la iglesia, se pensaba que el apóstol Pablo había escrito este libro, y tenemos cierta duda, pero lo que sí sabemos, aunque no tenemos certeza que haya sido Pablo, es que sí era un contemporáneo de Pablo, y además de eso que tenía mucha relación con el apóstol Pablo y también del conocimiento helenístico, es decir, de la cultura griega de ese entonces y también del conocimiento hebreo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el pasaje, el libro en el capítulo 13, versículo 23 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Es decir, esta persona conocía a Timoteo y dice que si él viene a él, que si Timoteo va a donde está él va a ir junto a ver a los hebreos. Entonces sabemos que tiene un conocimiento y tiene cierta amistad, parece, con el apóstol Pablo, o por lo menos con los cristianos de aquel tiempo. Algo que tenemos que entender en la Escritura y en las epístolas generalmente es que hay muchas descripciones en cuanto, por ejemplo, a un ejército, soldados. También, bueno, Jesús utilizó mucho las descripciones estas y las parábolas de los campesinos y la siembra y todo esto. Pero el apóstol Pablo y sus contemporáneos utilizaron mucho el ejemplo del deporte. Eso es muy claro en la Escritura. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la Escritura, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O si vamos a Hechos capítulo 20, versículos 24, el apóstol Pablo también está diciendo, él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él dice: yo tengo mi vida en poco, el fin mío, el deseo mío es terminar la carrera, y simula la vida cristiana como una carrera. Y también hay muchos otros pasajes. De hecho, el apóstol Pablo, él dice que el ejercicio corporal de poco es provechoso, pero que la piedad tiene promesas en esta vida y en la venidera. También él dice que él no golpea al aire. Dice que yo no estoy como el que golpea al aire, como el que está en un entrenamiento, como el que está simulando una pelea, sino que yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido un ejemplo para otros, yo mismo sea eliminado. Y hay muchos otros pasajes que nos hablan acerca de este ejemplo del deporte, y este es uno de ellos. Este pasaje que vamos a estar compartiendo es uno de ellos. Y mi intención es un poco que nos pongamos en contexto con respecto al pasaje que vamos a estar leyendo. Y leyendo la palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que te recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y
Si pudiéramos resumir, esto es algo que yo generalmente hago, si pudiéramos resumir toda esta enseñanza en una frase, y yo creo que esto es bueno porque nos podemos llevar también a nuestros hogares, nos podemos llevar esta aplicación para nuestros hogares. Si pudiéramos resumir todo el texto, toda esta porción que hemos leído en una frase, quizás sería: consideremos el ejemplo del Señor mientras vivimos para su gloria y somos disciplinados por Él. Consideremos el ejemplo del Señor mientras vivimos para su gloria y somos disciplinados por Él. Y un poco que entrando ya en el texto, veamos cómo comienza el texto. Dice el pasaje, por tanto, y esto ya empieza a llamarnos la atención, porque por tanto es una transición, hay una transición. Si es por tanto es porque algo estaba diciendo en el capítulo anterior que tiene que ver con esto. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 11, es un pasaje muy conocido que habla de los héroes de la fe, esos hombres y mujeres que nosotros tanto admiramos y que son un ejemplo también para nosotros. Y el escritor de Hebreos está diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y esto es otra cosa que nos llama la atención. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos? ¿De qué se trata esto? Una nube de testigos que están mirándonos. ¿De qué se trata? Y evidentemente, aquí empieza la primera imagen que nos da el pasaje. La imagen que nos da el pasaje es de un estadio en Roma, en la Roma antigua. Imagínense esto. Eran muy famosos las Olimpiadas en el Imperio ya romano. Y tenemos un grupo de personas que van a correr, que van a participar en una carrera, en una competencia. Pero dice que ellos tienen alrededor de ellos un grupo de personas que los están mirando. ¿Y quiénes son estas personas? El pasaje nos muestra, nos da a entender que son los héroes de la fe. Porque en la Roma antigua, cuando habían corredores o competidores que competían en la mañana y después eran premiados al final de la tarde. Y lo que sucedía era que los que competían en la primera jornada de la tarde estaban ahí y estas personas venían a veces a darle ánimo cuando era de su propio equipo. Y un poco que eso nos recuerda también a nosotros, porque estas personas que iban a ser coronados, una corona de laurel del deporte, estas personas que iban a ser premiados, estaban dándole ánimo a estos que estaban corriendo ahora. Y estos hermanos están en medio de la persecución, como decíamos, y está diciendo el pasaje que aunque ellos están en una carrera, hay otros que ya corrieron la carrera, que están dándole ánimo a ellos y exhortándolos a que puedan seguir la carrera de adelante. Y de eso comienza hablando el pasaje, nos comienza diciendo, dice que tenemos una nube de testigos, pero el pasaje continúa diciendo, dice que nosotros debemos correr la carrera de una forma. Dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto es otra ilustración de lo que sucedía en el deporte en Roma, porque lo normal era que las personas entrenaban con peso, no había todo este tipo de entrenamientos especializados que existen hoy en el deporte, y las personas normalmente, los deportistas, se ponían peso en los pies para cuando corrieran tuvieran más agilidad o les fuera mucho más fácil. Pero a nadie se le ocurriría ir a una competencia, a ir al evento ya como tal, con peso. No sería lógico, es simplemente para entrenar. Entonces el escritor de Hebreos está diciéndonos, despojémonos del pecado, quitémonos el peso. Y también dice que todo peso y del pecado que nos asedia, porque cuando vamos al contexto del pasaje, lo que pareciera que nos dice es como si alguien estuviera corriendo y se le enredara algo en los pies, y esto hiciera que le fuera muy difícil correr. Y él está diciendo, despójense de todo peso, esas cosas que quizás no son malas, pero que estorban en la carrera de su vida. Pero también despójense del pecado, que también los asedia y le enreda los pies para que no puedan correr de manera eficaz. Y esto es algo que también nosotros debemos hacer. El escritor de Hebreos está diciendo, despojaos de estas cosas, despójense de esto. Y también nosotros tenemos que aprender a despojarnos tanto del pecado. Yo sé que hemos hablado muchísimo del pecado, se habla mucho del pecado. La Biblia dice que toda desobediencia es pecado. La Biblia dice que es quebrantar la ley de Dios el pecado. Y tenemos muchas definiciones. Errar al blanco, por ejemplo, alguien que tira una saeta o una flecha y no dan el blanco, eso es pecado, según la descripción de la Escritura.
y también es traspasar la línea límite. Es como que Dios hace una raya y dice, hasta aquí está bien, de aquí para allá no está bien, y eso es pecado también. Y hay otras definiciones. Algunas personas dicen que es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que no honra a Dios, y también la Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo, no es pecado. Entonces tenemos mucha definición de pecado, pero la Escritura dice que debemos despojarnos. En este pasaje nos dice que debemos despojarnos también del pecado y de todo peso, de las cosas que entorpecen nuestra carrera en el Señor. Pero además de eso, también dice que debemos correr de otra forma, no solamente despojándonos, no solamente reconociendo que tenemos otros en el estadio que nos están animando. Dice que tenemos que correr con paciencia. Y esto es un poco extraño, porque nos pueden surgir tres ejemplos de esto, o deberíamos ser pacientes en tres sentidos. En primer lugar, y está claro en el texto que se está hablando de ser pacientes en cuanto a la perseverancia y fidelidad de la vida cristiana. Porque la vida cristiana, como alguien dijo, no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Y muchas veces lo andamos o lo corremos cuesta arriba. Entonces, hermanos, debemos correr con paciencia, dice la Escritura, en este sentido. También debemos ser pacientes con las personas, porque las personas también están en construcción. Algo yo recuerdo, no sé si usted ha oído hablar de John McDowell. John McDowell es un conocido conferencista americano, no sé si ya falleció, porque ya estaba mayor. Pero este hombre, él decía que muchas veces andaba por la calle y él pensaba que tenía un cartel en la espalda que decía, todavía en construcción. Porque, hermanos, todos nosotros estamos en construcción. De hecho, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en construcción, es un proceso, y tenemos que ser pacientes también con los hermanos. Y tenemos también que ser pacientes en medio de los problemas, porque las situaciones de la vida a veces nos sacan del paso, y también a veces tenemos que entender que tienen un propósito. No nos gustan, y vamos a estar hablando un poquito de eso después, pero realmente las situaciones y los problemas de la vida también son usados por Dios. De hecho, Santiago capítulo 1, versículo 2, habla de eso. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces eso, las situaciones, las dificultades en la vida, los problemas en la vida, producen también paciencia y hacen madurar también nuestro carácter cristiano. Pero no solamente esta porción nos habla de que debemos correr así, no solamente despojándonos de todo peso y pecado, no solamente debemos correr con paciencia, sino también que el texto dice que tenemos que tener la vista puesta ¿en quién? En Jesús. Nuestra meta está en Jesús, y nuestra vista, la forma de correr, debería ser mirando a Jesús. No sé si usted ha escuchado hablar de Eric Liddell. Quizás usted, yo no sé mucho de deporte, pero siempre me sorprendió mucho la vida de este hombre. Eric Liddell, no sé si usted ha visto una película que se llama Carrozas de Fuego. Si no la ha visto, yo se la recomiendo que la vea. Pues Carrozas de Fuego es de este hombre, un escocés, se llamaba Eric Liddell, y este hombre tenía una peculiar forma de correr. Él ganó varias medallas olímpicas y era un cristiano ferviente. De hecho, algo sorprendente en su vida es que él, aun cuando el rey de Inglaterra, la realeza de Inglaterra le pidió que corriera un domingo, él dijo que no, porque era el día del Señor y no iba a dedicar, ese día era del Señor y no iba a correr ese día. Y además otra cosa que sabemos de Eric Liddell es que él murió en China como misionero. Él dejó su carrera olímpica en el mejor momento de su vida para servir al Señor en la China, y ahí murió como misionero. Pero este hombre tenía una peculiar forma de correr, y todo el mundo se reía de él en ese sentido. Este hombre corría mirando al cielo. Y yo creo que esto nos puede servir de ilustración también a nosotros, que deberíamos en nuestra vida, en nuestro andar, en la carrera de nuestra vida, también estar mirando al cielo y tener los ojos puestos, como dice la palabra, en Jesús. Y el pasaje dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. El autor es el que crea algo, el que causa algo, el que inventa algo. Y evidentemente el consumador es el que completa, el que termina la obra. Y esto es algo que dice este pasaje también, que debemos correr así. Y esto también nos debe dar ánimo a nuestra vida. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo, hablando de esta carrera también que él está corriendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Entonces, esta primera parte del pasaje nos habla de esta carrera que tenemos que correr para el Señor. Pero el pasaje no termina ahí, continúa diciéndonos y hablándonos acerca también del ejemplo de sufrimiento que debe ser Jesús para nosotros. El sufrimiento de Jesús debe ser nuestro ejemplo. Y no solamente el pasaje nos habla acerca de una carrera, sino que también nos habla de un combate, de una pelea. Y es interesante cómo comienza esta porción, que está de la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 4, y dice, considerad. Ustedes saben mucho más que yo de lengua española, aunque evidentemente yo soy latino y evidentemente la lengua natal que tenemos evidentemente es el castellano, pero considerad es un imperativo. Y cuando en un discurso, que es este género literario que estamos viendo, hay un imperativo, es un mandato, es algo que tenemos que obedecer. Y dice, considerad, dice el pasaje, versículo 2, dice, el cual, el autor, dice, puesto los ojos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, pues, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que sufrió por nosotros. Tengámoslo en cuenta. Y este pasaje nos llama la atención, pero mucho, porque fíjense lo que pasa en el versículo 2. Dice que él es el autor y consumador de la fe, pero dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y tuvo en poco el oprobio. Y aquí esto como dicen los jóvenes hoy en día, me explota la cabeza, dicen los jóvenes hoy. Porque, ¿cómo que gozo en la cruz? Dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y tuvo en poco el oprobio, sufrir. ¿Cuál es el gozo que llevó a Cristo a la cruz? ¿Cuál es el resultado de la obra de la cruz? Es nuestra salvación. Y no solamente este pasaje nos habla de esto. De hecho, nosotros vamos a Isaías 53. Yo sé que a ustedes les encanta este pasaje, a mí también. En Isaías 53 hay una descripción de este siervo sufriente. Como oveja fue llevado al matadero. Ustedes saben por su llaga fuimos sanados. Y toda la descripción que habla del siervo sufriente. Pero lo que a veces no nos damos cuenta de este pasaje en Isaías 53 es casi al final que dice, verá el fruto de su aflicción y quedará complacido o satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, Jesús estuvo satisfecho en la cruz porque el fruto de la aflicción de su alma somos nosotros. Es nuestra salvación. Y esto nos despierta, nos llama la atención también, evidentemente, de este pasaje. Pero otra cosa que nos llama la atención acá, en el pasaje, es que hay una descripción, como decíamos, de un combate. Primero dice en el versículo 3, tal contradicción de pecadores, el que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo. Y después en el versículo 4 nos dice, ustedes no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Y esto nos llama la atención porque es una ilustración, nuevamente es una ilustración, y le está diciendo, mira, ustedes están pasando por persecución. Recuerden, la audiencia original, estos hebreos, están pasando por persecución, una persecución muy grande. Y el escritor de Hebreos está diciendo, miren, ustedes piensan que ustedes están pasando momentos difíciles. Ustedes tienen un ejemplo que ha pasado mucho peor que ustedes. Y primeramente dice así, él sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, en el versículo 3. Y después nos dice que nosotros no hemos resistido, o que ellos no habían resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. Y vemos aquí a Jesús en una lucha contra el pecado. Los pecadores porque tienen pecado, y después dice también, hablan del pecado. Y a veces nosotros no tenemos como las chispas, no tenemos no estamos tan despiertos como para entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y yo creo que esa debería ser la pasión también de nuestra alma, porque la cruz no fue ningún paseo. De hecho, si vamos a hablar simplemente en el aspecto físico de la obra de la cruz, algo que muchas veces no sabemos es que la cruz, fíjese si era cruenta este método de tortura y de muerte, que los ciudadanos romanos no podían ser muertos en la cruz. Estaba prohibido por ley que los ciudadanos romanos fueran a la cruz, no podían. Los decapitaban, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Según la tradición, le cortaron la cabeza, pero no lo llevaron a la cruz, porque era muy cruenta esta forma de morir. Pero aparte de eso,
Fíjense si en la historia era tan duro este asunto de la cruz, que hay relatos históricos donde pueblos completos estaban en rebeldía contra Roma y les dijeron, mira, si ustedes no se rinden, si ustedes no se someten, nosotros los vamos a crucificar a todos. Y dice que ellos se rendían por lo cruenta que era la cruz. Pero además de eso, el mayor sufrimiento de la cruz no fue la parte física, sino fue el pecado nuestro sobre nuestro Señor. De hecho, la Biblia nos dice que dijo a la hora novena, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final dice, consumado es, o testelestai, la deuda ha sido pagada por completo. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, porque la lucha del Señor y el sufrimiento del Señor en la cruz, el mayor, fue por nuestro pecado. Y ese también debería ser la lucha de nuestra vida, luchar contra el pecado. Esa debería ser también la batalla de nuestra vida. Fue la batalla del Señor, pero también debería ser la batalla de nuestra vida. Yo sé que, yo soy cubano. Los cubanos somos muy quejosos. Nos hemos pasado la vida viviendo en una situación que no es muy buena y somos bastante quejosos. Y yo sé que a veces nosotros tenemos la tendencia esta de quejarnos. Tenemos esta tendencia y nos quejamos porque la cesta de la compra está muy cara y nos quejamos porque muy justo llegamos a fin de mes y por tantas otras cosas. Pero cuando nosotros vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, hay una frase que a mí me conmueve porque hay una pregunta que hace Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué se lamenta? ¿Cuál es el lamento nuestro? ¿Cuál es la queja nuestra? Y el pasaje dice, laméntese el hombre de su pecado. El mayor lamento de nuestro corazón, de nuestra alma, debería ser aquello que llevó a nuestro Señor a la cruz del Calvario. Y nuestra mayor lucha debería ser luchar contra el pecado. Entonces, ¿qué padecemos? Es la pregunta que se le hizo a la audiencia original, que se le puede hacer a la audiencia original y también a nosotros. ¿Qué padecemos y por qué padecemos? Porque, según el pasaje, Cristo padeció mucho, pero mucho más que nosotros. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5, y voy a simplemente leérselo, no quería pasar por de largo este pasaje, yo lo uso mucho, pero es bien apropiado porque nos habla acerca de este sufrimiento que está pasando Jesús en la cruz y lo que trajo a nuestro favor. Y recuérdense, la idea aquí es, ustedes piensan que están sufriendo, le están diciendo a la audiencia original que está siendo perseguida y están muriendo por el Evangelio, y le está diciendo, ¿ustedes piensan que ustedes están sufriendo? No, hay uno que tuvo más contradicción de pecadores contra él. ¿Ustedes piensan que están sufriendo? No, hay uno que tuvo que sufrir hasta la sangre luchando contra el pecado, así que no pierdan el ánimo, porque ese que venció a la muerte, ese que venció al pecado, también está con ustedes, y esa es la idea que deberíamos también llevarnos. Pero cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 7 al 13, se los voy a leer bien rapidito, y no quiero meterme mucho en el pasaje, pero aquí el relato es sobre un libro que nadie puede abrir, porque no son dignos, y dice el pasaje, y vino y tomó el libro, hablando del Señor, hablando del Cordero, dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, porque dice que no había nadie que pudiera tocar el libro ni aún mirarlo anteriormente, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y dice, y nos has llamado y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones, sí, eran millones. Y dice el pasaje, que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado y lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Y todo esto es porque hubo uno que fue ¿qué? Inmolado, que sufrió por nosotros, que murió por nosotros. Y aquí está este evento de que toda nuestra salvación, de que toda nuestra esperanza eterna es por Cristo. Y eso debería darnos tanto ánimo, eso debería darnos consuelos en medio de nuestro sufrimiento, también en nuestros días. Entonces, hermanos, el deseo es que también consideremos el ejemplo del sufrimiento del Señor para que no desmayemos en medio de nuestro sufrimiento hoy. Por último, este pasaje, la última división de este pasaje, que es muy amplia, pero quizás es más pequeña en el sentido de resumir, habla de la disciplina del Señor y los frutos que esa disciplina trae. Y yo sé que no nos gusta la disciplina. De hecho, cuando uno va al versículo 11 de este pasaje, nos dice que ninguna disciplina es causa de gozo, nadie se alegra con una disciplina, pero tiene un propósito, y eso es lo que queremos también estar viendo un poquito en esta mañana. Aunque la disciplina para nosotros no es tan popular hoy, no queremos hablar de disciplina, y aquí no solamente está refiriéndose, o no simplemente se está refiriendo a esa disciplina que es como porque se portó alguien mal, sino a las cosas que pasamos, ¿no? Al sufrimiento, al dolor en parte también. Dice aquí que no es causa de gozo, pero en la historia de la iglesia hubo un movimiento que fueron los puritanos, vino después de la Reforma Protestante, mucho después, o algo después, y el puritanismo inglés generalmente es el que más conocemos, hablamos mucho de Juan Bunyan, ¿se acuerda? El progreso del peregrino y todo esto, pero estas personas tenían en muy alta estima la disciplina. De hecho, ellos tenían casi la disciplina, no al mismo nivel, pero casi al nivel de los sacramentos, del bautismo y de la Santa Cena, porque la disciplina cristiana es muy importante, y aunque no nos gusta, saca lo mejor de nosotros, y por eso la Biblia dice que no solamente debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros, y cumplir así la ley de Cristo, como dice Gálatas, sino también que debemos disciplinarnos unos a nosotros, y tenemos que estimularnos también los unos a los otros, y la meta de la iglesia debería ser una comunidad de gracia, donde por el bien del otro, no porque yo quiero hacerme superior, ni porque quiero aprovecharme del hermano, ni quiero, no, donde por el bien del otro, no solamente nos estimulemos al amor y a las buenas obras, sino también donde podamos disciplinarnos y corregirnos unos a otros en madurez cristiana. Y esta porción, esta porción final, que va desde el versículo 5 al versículo 11, como decía, era un poquito extensa, quizás nos habla de dos ejemplos de disciplina, o dos ilustraciones más. Aquí tenemos dos ilustraciones más, dos imágenes más en esta porción. En primer lugar nos habla del ejemplo hebreo, y el versículos 5 y 6, miren lo que dice, que realmente es una cita directa a Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Es una cita directa, una alusión directa a esta porción. Dice el pasaje, estoy en Apocalipsis todavía, habla acerca de esto, de la disciplina y de la corrección del Señor. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y un poco que aquí lo que está hablando es de este pasaje que está en el libro de Proverbios, donde dice que la disciplina tiene provecho y tiene un propósito. La disciplina, y esto es lo lindo de Dios, Dios hace las cosas con un propósito. De hecho, quiere ver si Dios hace las cosas con un propósito, y no tenía esto en el pasaje, en el estudio, pero póngase a pensar en el ejemplo de Job. Al final del capítulo 1, después que Job pierde todo lo que pierde, dice que en todo esto no pecó Job, ni vio en Dios despropósito alguno. Y esto nos llama la atención, porque él vio que aún el sufrimiento de él tenía propósito. Él vio que Dios no tenía despropósito en esto. Él tenía propósito, Dios tenía propósito aún en su sufrimiento. Y Dios tiene propósito también en nuestra disciplina, y es lo que está diciendo el pasaje. De hecho, en el mismo libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 9, y simplemente lo voy a comentar. Esto también es un pasaje que a mí es muy difícil, pero es un pasaje muy bello, porque en este pasaje está hablando acerca de Jesús y del sufrimiento del Señor, y un poco que nos puede venir la idea de Getsemaní. Y lo bello de esta porción es que dice que el Señor Jesús, en los días de su carne, y aclaramos esto para que no haya malas entendido, en los días de su carne, dice que Él aprendió la obediencia y que fue perfeccionado.
Y nosotros podemos decir, ¿cómo es posible? El Hijo de Dios, el mismo Dios, el hombre perfecto, dice que por medio del sufrimiento fue perfeccionado para ser nuestro representante. Y nosotros nos pasamos la vida no queriendo disciplina. Y el Hijo del Señor es disciplinado. Entonces nosotros, si el Hijo verdadero, si el Hijo, el unigénito, el único Hijo, es disciplinado, entonces nosotros realmente vamos a no querer disciplina. No, Dios nos va a disciplinar también porque nos ama. Y aquí viene la otra descripción. La primera descripción es que la disciplina tiene un propósito y que Dios disciplina a sus hijos, como dice el pasaje en Proverbios. Pero además de eso, también esta porción nos dice, que nos da otro ejemplo en el versículo 8. Miren cómo dice el versículo 8. Dice, pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y esto nos llama la atención, porque ahora el escritor de Hebreo está utilizando otra imagen, y es la imagen del Imperio Romano. En el Imperio Romano los ciudadanos romanos tenían derechos, y algunos de ellos eran muy pudientes, pero también tenían una vida muy liberal, al punto de que tenían muchos hijos. Y siempre el padre tenía la responsabilidad de económicamente apoyar a sus hijos, aunque fueran bastardos, aunque fueran fuera del matrimonio. Entonces, los hijos bastardos económicamente eran atendidos, pero, y esto sí nos llama también la atención mucho, el hijo legítimo, el heredero de todo, el que iba a llevar el nombre del padre, no era así. Lo disciplinaban mucho. Algunas personas dicen que al punto de asemejarse a un tipo de esclavitud. Entonces él dice, si no los disciplinan, ustedes no son hijos, son bastardos. Es como que al padre no les importa. Pero si como ustedes le importan al padre, Dios los va a corregir, Dios los va a hacer mejores, Dios los va a moldear para que participen de. Y termino esta porción porque aquí nos describe tres beneficios que trae la disciplina. El pasaje mismo nos da 3 beneficios que trae la disciplina. Dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, ¿qué propósito trae la disciplina? Vida, en primer lugar. Dice esta porción, ¿por qué no obedeceremos mejor a Dios? Y entonces vamos a vivir. Entonces la disciplina espiritual trae vida. Pero miren lo que dice el próximo versículo, el versículo 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, no solamente la disciplina trae vida, sino que también la disciplina nos hace más santos para que participemos de su santidad. Pero no termina ahí, y hay otro beneficio más. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina también trae fruto apacible de justicia. Hermanos, este pasaje nos recuerda que si Jesús sufrió por nosotros, si el unigénito de Dios sufrió por nosotros y fue disciplinado, también nosotros hemos de ser disciplinados para nuestro bien espiritual. Por tanto, hermanos, no desmayemos, porque el Señor nos ha dado ejemplo, pero también el Señor ha sido disciplinado y Él también nos va a disciplinar a nosotros para que nosotros maduremos también espiritualmente. En conclusión, la persecución que estaban pasando estos cristianos, ellos necesitaban perseverar en esta persecución. Aquí estos cristianos hebreos tenían que perseverar también en esta carrera. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza esta epístola para recordarnos la supremacía de Cristo. Él es el Señor de todo, pero también para animarnos y para recordarnos que Él también nos entiende, porque Él también sufrió, porque Él también tuvo que correr la carrera que nosotros estamos corriendo hoy y porque Él también fue disciplinado. Explico de nuevo, no estoy hablando de disciplinado porque hizo algo malo, sino en el sentido de que Él también tuvo que sufrir y padecer en este mundo. Podemos estar seguros en medio de la carrera, teniéndolo a Él como meta. Podemos casi sentir también el público, ese público de Hebreos 11 que nos anima en medio también de nuestra carrera. Esta porción de las Escrituras nos llama a que corramos, no a la aventura, no en una lucha ficticia, sino luchando por ser cada día más como el Señor,
no golpeando al aire, sino dejando, si fuera posible, nuestra vida en la carrera. Entonces, hermano, este es el propósito de este libro y específicamente de este pasaje. ¿Dónde podemos tomar entonces ejemplos en la carrera y batalla de nuestra vida? Hebreos 12:3 nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermanos, Él resistió más que nosotros y Él no nos ha dejado solos. De hecho, cuando nosotros vamos a Romanos 8:32, yo creo que es mi versículo preferido de la Biblia, dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Entonces, ¿qué es lo necesario para no desmayar? Necesitamos su ejemplo, necesitamos propósito y también necesitamos disciplina. Al final del libro de Hebreos, el escritor de Hebreos termina diciendo que esto es una breve palabra de exhortación. Después de todos estos capítulos, él dice: esto es una breve palabra de exhortación. Y mi exhortación esta mañana es aún más pequeña que la del escritor de Hebreos. Mi exhortación en esta mañana es la misma que le decía al principio. Consideremos el ejemplo del Señor mientras vivimos para su gloria y somos disciplinados por Él. Que Dios les bendiga.